Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a seguir trabajando con sistemas operativos. Vamos a ver gestión de memoria, en caso particular de lo que es la asignación de memoria para los procesos que se van a estar ejecutando. Así que vamos a ello. Vamos a hablar un poco de administración de memoria. Recordemos que el sistema operativo va a tener una parte, digamos, que va a administrar lo que es la jerarquía de memoria. En videos anteriores habíamos visto esta jerarquía, en particular cómo se administra a través de lo que es la memoria caché y la memoria RAM, por ejemplo. Y vamos a ver que el sistema operativo va a querer administrar, obviamente con eficiencia, este recurso y llevar el registro de cuáles son las partes de la memoria que están asignadas a los procesos y cuáles son las partes que están disponibles, ¿no?, para los nuevos procesos que ingresen. Habíamos visto en videos anteriores cómo es el modelo de proceso de 5 estados, ¿sí?, donde diferentes procesos, valga la redundancia, se van asignando la memoria y a medida que van entrando otros procesos donde necesiten ese recurso, se van de alguna manera suspendiendo para poder darle espacio a los nuevos procesos. Vamos entonces a ir viendo esta parte donde para ello y entender cómo los procesos se asignan a la memoria, debemos conocer un poco lo que es la abstracción de memoria. Podemos hablar que la abstracción más simple de la memoria principal es pensar que no hay ninguna abstracción, o sea que tenemos la memoria físicamente y tenemos las diferentes direcciones que nos llevan a las celdas de memoria. Podemos pensar que en esa celda de memoria van a estar las diferentes instrucciones, obviamente, de los programas que van a estar direccionando diferentes tipos de memoria, ya sea registro, ya sea la memoria física donde esté algún dato en particular. Y lo que podríamos pensar es que un proceso puede justamente ocupar ese espacio físico, suponiendo que ocupa de la dirección 0 a la 1000, ¿sí?, y después a partir de la dirección 1000 hay otro proceso almacenado. ¿Qué puede ocurrir cuando hablamos de que estos programas se podrían almacenar de forma contigua en la memoria física? Que si el programa 1 necesita crecer, recordemos que los diferentes programas van a ir utilizando diferentes variables y diferentes procedimientos que van a necesitar datos para poder realizar cálculos, entonces va a ser factible que vayan a crecer y ocupar más espacio en la memoria. ¿Sí? Lo que ocurriría es que podría llegar a pisar otro programa, el programa que está adyacentemente almacenado en esa memoria. Por ende, lo que se busca es una mejor solución, ¿sí?, y tener una abstracción de memoria donde podamos hablar de un espacio de direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora la CPU va a crear, digamos, un espacio abstracto, ¿sí?, donde cada uno de los procesos que se vayan a ejecutar en la CPU va a tener asignado un espacio de direcciones. O sea, ese espacio de direcciones va a ir variando a medida que los procesos vayan creciendo, ¿sí?, y se vayan intercambiando la memoria. Recordemos que cuando hablamos de sistemas operativos multiprogramados, hablamos de varios programas a la vez almacenados en la memoria. Entonces, el sistema operativo tiene que gestionar esa cantidad de programas y la forma que tiene es, una vez que la memoria se queda sin espacio, es intercambiándolos, ¿sí?, y llevándolos a disco. Como habíamos visto en el modelo de estados de proceso, eso sería ese intercambio, ese swapping, donde los programas, en este caso los procesos, pasan a un estado suspendido y se almacenan en la memoria secundaria o conocido como disco rígido. Bien, entonces con esta abstracción cada proceso va a tener su espacio de direcciones propio para poder trabajar. Fíjense que una implementación para poder utilizar este espacio de direcciones propio podrían ser con lo que se conoce como registros base y límite, ¿sí?, un espacio de CPU almacenado donde tiene la información del espacio que ocupa el programa, por ejemplo.
Vemos acá que tenemos una memoria que va de la dirección 0 a la 32.764 y tenemos un programa almacenado que está acá en gris y después tenemos otro. ¿De qué forma entonces los registros nos indican dónde inicia y termina otro? A través de este registro base que indica la dirección inicial, ¿sí? Donde comienza el programa, y el registro límite tiene justamente la cantidad de direcciones que está ocupando ese programa, ¿sí? Recordemos que si el programa tiene la posibilidad de crecer, ese registro va a ir cambiando, ¿sí? A medida que este programa vaya creciendo. Fíjense que lo que hablábamos hace instantes, cuestiones de intercambio de los diferentes programas. Veamos acá digamos, la misma memoria, pero en diferentes tiempos, donde tenemos el sistema operativo almacenado, un programa A, luego se asigna el programa B a la memoria, vemos que todo este es el espacio disponible, y luego un programa C. ¿Qué va ocurriendo en el tiempo? Bueno, el programa A, que en este caso terminó este proceso, se libera la memoria y queda un hueco disponible donde le damos posibilidad a que entre el programa D a ejecutarse. En el siguiente tiempo termina el programa B, nos queda un hueco mayor, más grande, digamos, y le damos la posibilidad al proceso A de ejecutarse nuevamente y asignarse en ese espacio disponible. Básicamente esto es lo que va ocurriendo, ¿no? con los intercambios de procesos. Recordemos que estos procesos van a ir pasando por los diferentes estados, ¿no? Puede que esté suspendido, puede que esté listo, puede que se haya vuelto a llamar. Entonces, esta es la manera, digamos, visual que podríamos tener para lo que es el intercambio. Siguiendo con lo anterior, bueno, tenemos que tener en cuenta que el intercambio va a crear, digamos, varios huecos en la memoria y va a generar, digamos, una fragmentación de los procesos, generando varios huecos que no pueden ser eficientes para poder almacenar o asignar ese espacio de memoria a nuevos procesos. Entonces, la idea del sistema operativo es tratar de compactar esa memoria para poder liberar, ¿sí? Los huecos y que queden ese espacio disponible para justamente poder asignar los procesos que requieran alojarse en la memoria. Entonces, tiene que tener, obviamente, el sistema operativo un listado de alguna manera, ¿sí? O la información de los huecos y los programas que están almacenados en la memoria para poder trabajar de forma eficiente con esa asignación y que queden la menor cantidad de huecos posibles en ese caso. O en el caso que tenga que compactarse, que de alguna manera es una técnica que genera, digamos, sobrecarga en lo que es el procesamiento, ya que pensemos que deberíamos correr los diferentes programas de un espacio a otro, ¿sí? De la memoria, entonces ahí se estaría llevando bastante tiempo de procesamiento. Entonces la idea sería poder asignar de forma eficiente los huecos, ¿sí? Los programas a los huecos que tenga la memoria. Fíjense, hablando un poco de compactación de memoria y de los programas que tenían, de los procesos en este caso que tenían espacio para crecer, ¿sí? La idea obviamente es que estos procesos no se pisen y tengan un hueco, tengan un espacio asignado de forma eficiente para lograr que ese espacio para crecer sea el apropiado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el proceso A, que es lo que está realmente en uso, y en ese hueco se le asigna también un espacio, ¿sí? De direcciones para crecer y que no se pise con algún otro proceso que se quiera asignar en este espacio de memoria. Para el proceso B ocurriría lo mismo. Tendríamos el espacio de memoria que está realmente en uso y ese espacio para crecer para lo que son los datos y las variables que vaya a utilizar. Fíjense que tenemos también la asignación de espacio para lo que es una pila en crecimiento y un segmento de datos, ¿sí? En este caso, fíjense que se le asigna lo que serían los extremos de ese espacio para crecer, ¿sí? Y crecerían, digamos, hacia adentro, evitando, digamos, que este proceso modifique ese hueco que ya se encuentra disponible para asignarse a otro proceso entrante.
Recién hablábamos que necesitamos, o el sistema operativo en realidad necesita llevar un registro de los espacios de memoria, ¿sí? De esos huecos y de los espacios donde tiene asignados los diferentes procesos. Entonces requiere o busca a través de lo que es el mapa de bits o las listas libres poder llevar una administración de forma eficiente. Vamos a ver lo que es un mapa de bits. Fíjense que acá tenemos varios procesos. Tenemos el proceso A, tenemos un hueco, tenemos el proceso B, el proceso C de forma adyacente, un hueco, el proceso D, E y otro hueco. ¿Sí? Tenemos una parte de la memoria. Y fíjense que lo que se utiliza acá entonces es un mapa de bits. Estos bits van a estar mostrando qué espacios de la memoria están asignados cuando tenemos un 1 y los ceros son los huecos que tenemos disponibles. Fíjense que acá tenemos un hueco de 3 espacios. Después veremos cuál es la unidad que maneje el sistema operativo, ¿no? en relación a lo que es el tamaño de ese hueco. Pero en este caso nos estaría dando que tenemos 3 huecos para poder asignar un proceso en este lugar. Luego tenemos todo asignado y después encontramos estos 2 espacios y 3 espacios de este lado. Fíjense que los 1 serían los procesos, los 0 serían los huecos. ¿Qué ocurre si tuviésemos la misma información en forma de lista? Fíjense que tenemos una lista donde vamos a tener la información del proceso, el inicio, la posición inicial, donde inicia ese proceso en la memoria, y la posición final de ese proceso. Luego nos dice que tenemos un hueco que va desde la posición 5 en la memoria y tiene un espacio de 3, ¿sí? De 3 huecos para poder crecer, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos el 8, posición 8, tenemos mostrando la misma información. Y este proceso ocupa, ¿sí? 6 espacios en memoria, que es lo que está indicando acá. Luego tenemos otro proceso, que es iniciaría en la posición 14 y tiene 4 espacios de memoria, o 4 espacios de memoria para donde está asignado. Luego tenemos un hueco, ¿sí? Que empieza en este caso en la 18, en la posición 18, y tiene ese espacio de memoria o esa longitud, ¿sí? de 2 para indicar el hueco en memoria principal. Bien, fíjense que esto de llevar la administración de memoria con estas listas que veíamos recién, ¿sí? Se mantiene una lista enlazada donde vamos a ver en este caso las 4 combinaciones de los vecinos, ¿no? O de lo que podría ocurrir en el proceso en el caso que termine el proceso X, ¿sí? Fíjense que una de las opciones es, tendríamos un proceso A, tenemos el proceso X y el proceso B. Una vez que termina ese proceso X, ¿sí? Lo que estaríamos modificando en esta lista es que ahora tenemos un hueco. ¿Qué puede ocurrir acá? Tendríamos el proceso A, el proceso X, y una vez que termina se convierte en un hueco o un único hueco, ¿no? O almacenado. Tendríamos el proceso A y el hueco almacenado. Ocurriría lo contrario en este caso, termina X y tendríamos un hueco y después el proceso B. Y si en el caso que haya 2 huecos, ¿sí? X se convertiría, digamos, en un único nodo donde tendríamos justamente ese hueco que nos indica para poder almacenar cualquier proceso. Vamos a ver algoritmos para asignar memoria a un proceso, siguiendo con esto de lo que es la administración a través de lo que son listas enlazadas, ¿sí? Donde tendríamos justamente esa información de los huecos disponibles de la memoria principal. Y uno de los algoritmos para asignar es el primer ajuste.
donde suponemos que, en este caso, el administrador de memoria, ¿sí? el MMU, como hemos visto en otros videos, eh, lo que hace es requerir a lo que es el algoritmo del primer ajuste, es el más simple. En este caso la memoria justamente va a explorar la lista de estos segmentos hasta encontrar un hueco, ¿sí? De estos segmentos de procesos que están almacenados, de estos procesos, hasta encontrar ese hueco. Y una vez que lo encuentre, lo que va a hacer es justamente ajustarlo, ¿sí? Y poder asignarlo a memoria. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver el algoritmo del primer ajuste. Supongamos que tenemos lo siguiente, una lista de huecos, ¿sí? Por un lado, y una lista de programas a asignar, en este caso. Tenemos huecos de 16 kilobytes, 4 kilobytes y 12 kilobytes en la memoria principal. Y una lista de programas a asignar. Podríamos ver lo siguiente entonces. Tenemos el programa C, que se va a asignar, que es de 4 kilobytes, que es lo que estábamos viendo acá. Y contamos con una memoria principal, donde tenemos justamente los 16 kilobytes, que es el primer hueco, el programa A almacenado, un hueco de 4 kilobytes, el programa B y el hueco de 12 kilobytes. Entonces, con el algoritmo del primer ajuste lo que haríamos para poder asignar justamente este programa C de 4 kilobytes es buscar el primer hueco disponible y ajustar, ¿sí? Poder asignar en base al tamaño de este proceso o de este programa dónde va a ingresar en la memoria. Entonces, como vemos, los 4 kilobytes entran muy bien en lo que serían los 16 kilobytes que tenemos disponibles. ¿Qué ocurre con estos 16? Se almacenaría entonces, o sea, se asignaría el programa C, ocupando esos 4 kilobytes y dejando un hueco de 12 kilobytes, en este caso. La lista nos quedaría entonces con 12 kilobytes, 4 y 12. Serían los huecos disponibles en la memoria principal. Si quisiéramos entonces ahora asignar el programa D, que es de 12 kilobytes, lo que haría justamente es buscar el primer ajuste. Da la casualidad en este caso que los 12 kilobytes dan con el tamaño de hueco disponible, entonces el programa D ingresaría en este espacio. ¿Qué otro algoritmo para asignar memoria a un proceso tenemos? El del siguiente ajuste. Va a ser una pequeña variación en base al primer ajuste, pero en base va a funcionar de la misma manera. En el caso, lo que va a hacer es tratar de buscar, ¿sí? el siguiente ajuste a la asignación anterior que realizó, ¿sí? en búsqueda de mejores huecos para ver si se hace más eficiente y no genera tantos huecos en la memoria. Vamos a ver un ejemplo. Algoritmo del siguiente ajuste, entonces, suponemos el mismo ejemplo de huecos, 16, 4 y 12 kilobytes. Los dos programas a asignar, el programa C de 4 kilobytes y el programa D de 12. ¿Dónde vamos a asignar justamente este programa C? En el primer ajuste que tengamos, ¿sí? Vamos a buscar, en este caso, algoritmo del siguiente ajuste. Entonces vamos a trabajar con la misma lista de huecos, 16 kilobytes, 4 kilobytes, 12. Y la lista de programas a asignar, en este caso tenemos el programa C con 4 kilobytes y el programa D con 12 kilobytes. Tenemos el programa a asignar, la memoria principal, con el programa A, el B y los 3 huecos, que tenemos aquí a continuación. Y el programa C lo que va a hacer es buscar el primer hueco, que está en los 16 kilobytes, y justamente asignarse en ese espacio. ¿Sí? Guarda entonces
este siguiente ajuste que utilizó este primer hueco para almacenar, asignar un programa. Entonces la próxima vez que se quiera asignar un nuevo programa, en este caso el D, que es de 12 kilobytes, no va a trabajar en este hueco, porque es el que acabo de utilizar, sino que va a seguir buscándolos en la memoria principal. El hueco de 4 kilobytes no le sirve porque es un programa de 12. Este espacio está asignado por otro programa y acá encuentro un hueco de 12 kilobytes donde se va a poder asignar, ¿sí? Este es el primer hueco que utilizó y este es el siguiente ajuste adecuado a ese programa. Otro de los algoritmos para asignar memoria a un proceso es el mejor ajuste. En este caso va a buscar, digamos, en toda la lista, de principio a fin, cuál va a ser, digamos, el hueco más pequeño y adecuado, ¿sí? Para poder asignar ese programa y tratar de lograr que no haya huecos, ¿sí? Entonces va a buscar el tamaño más adecuado y eficiente al proceso que esté ingresando en la memoria. Entonces, fíjense cómo funciona esto. El algoritmo del mejor ajuste, siguiendo el mismo ejemplo, 16 kilobytes, 4 kilobytes y 12, los dos programas de 4 y 12. Tenemos el programa C a asignar y la memoria principal. Este programa C de 4 kilobytes, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos a recorrer toda la lista en búsqueda del mejor ajuste, ¿sí? Entonces vemos que en la lista tenemos un hueco que nos da justamente el calce para ese programa C de 4 kilobytes. Entonces, ese programa se va a asignar en este espacio. Como lo vemos acá, el programa se ha asignado a memoria principal. Y luego lo que va a ocurrir es que el programa D, ¿sí? Va a buscar en toda, en este caso va a buscar en toda la lista de huecos disponibles, ¿sí? El mejor ajuste en base a su tamaño, ¿sí? Como vemos en la lista de huecos nos quedó disponible 16 kilobytes y 12. El de 12 va a ser el mejor ajuste. Entonces el programa D se asigna a memoria principal en el último hueco disponible, en este caso. Como vemos, podría ser más eficiente en la búsqueda, pero recordemos que tiene que, en lo que es más eficiente en lo que es la asignación, pero tiene que recorrer toda la lista de huecos en búsqueda de esos huecos que le den el mejor ajuste. Esto también podría ocasionar que genere pequeños huequitos a la hora de asignar y desasignar. Entonces habría que evaluar justamente la eficiencia de este algoritmo y la performance. Para cerrar tenemos otro algoritmo para asignar memoria a un proceso, que es el del peor ajuste. El del mejor ajuste es más lento, recordemos que los anteriores, ¿no? Porque tenían que recorrer esa lista para poder buscar justamente los huecos disponibles. Y como les decía, puede provocar más desperdicio, ya que puede que genere pequeños espacios inutilizables o pequeños huecos inutilizables. Entonces se piensa de forma antológica, donde, bueno, vamos a pensar en lo que es el peor ajuste, donde nos puede dejar huecos más utilizables, ¿sí? Veamos lo siguiente. Tenemos en este caso la lista de huecos 16, 4 y 12, como venimos viendo, programa C de 4 kilobytes y el programa D de 12 kilobytes. Entonces el programa C de 4 kilobytes va a buscar el peor ajuste posible para poder almacenarse. Como vemos, el peor ajuste es el de 16 kilobytes, ¿sí? Y al ajustarse, fíjense que nos está dejando justamente un hueco de 12 kilobytes. En este caso, nos deja un hueco bastante bueno y utilizable para otro proceso, que justamente el proceso o el programa D pesa 12 kilobytes. Entonces esto permite, por ejemplo, el algoritmo del peor ajuste, que se utilice este hueco de forma eficiente, ¿sí? Para poder almacenarse en la memoria principal. Obviamente, cada uno de estos algoritmos tiene ventajas y desventajas. Habría que ver cuál es el entorno adecuado del sistema operativo para justamente
ir utilizándolos y asignando los procesos de la mejor forma, de la forma más eficiente y performante posible para el sistema operativo, ¿no? Y lograr que quede la menor cantidad de huecos posibles. Recordemos que esos huecos, si no, el sistema operativo va a tener que ir compactando, ¿sí? La memoria, y ahí es donde obviamente pierde performance, ya que tiene que ir corriendo y desfragmentando esa memoria principal para poder lograr tener espacio para otros procesos. Recordemos que esos son acciones que realiza el sistema operativo que obviamente van a bajar la performance del sistema en general. Por último, vamos a ver el algoritmo para asignar memoria a un proceso que es el ajuste rápido. En este caso, fíjense que mantiene listas separadas para uno de los tamaños más comunes solicitados. Por ejemplo, si tuviésemos un proceso de 4 kilobytes, como estábamos viendo recién, va a tener una lista específica de todos los huecos con 4 kilobytes. Entonces, lo que va a hacer es ir directamente a esa lista y va a ir a ajustar directamente al primer hueco disponible que haga justamente coincidir con ese tamaño de proceso. Obviamente que es rapidísimo en relación a los anteriores, ya que va directamente a la lista de huecos, no tiene que ir buscando en toda una lista, sino que va específicamente a ese tamaño. Pero bueno, lo que ocurre es que tiene que mantener, digamos, el orden de todos los tamaños de hueco, y cuando se intercambian los procesos, uno termina, el otro inicia y demás, van quedando esos pequeños espacios, ¿sí? Que se tienen que ir fusionando, y en este caso lo hace más costoso al algoritmo y obviamente quizás un poquito menos eficiente en lo que es tiempo, ya que puede que la memoria se vaya a fragmentar rápidamente, teniendo un gran número de esos pequeños huecos que no le sirven a ningún proceso. Entonces deberá requerir después a una tarea de compactación para poder tener, digamos, esos espacios disponibles y almacenados en esas listas separadas que tiene el ajuste rápido. Bien, esto fue un poco lo que es gestión de memoria del sistema operativo, con algunos algoritmos para asignar memoria a los diferentes procesos. Espero que les sirva y nos vemos la próxima.